motivarnos. Ya, no, las atribuciones son las aplicaciones causales que hacemos de cómo la gente se comporta, ¿no? Explicamos el comportamiento de otras personas, estamos motivados para ello. Hay distintas teorías que nos explican cómo hacemos atribuciones. Hay una teoría clásica que nos dice que nos basamos en 3 elementos como la consistencia, consenso y singularidad de la situación. Pero ya hemos visto que tiene algunas críticas. Hay otra teoría posterior, más que teoría, es una especie de modelo que explica cuáles son los posibles causas atribucionales que las personas pueden hacer cuando explican una conducta, y lo complejiza un poquito más porque no simplemente lo limita a explicaciones internas o externas, sino que, como digo, añade esta dimensión de estabilidad. ¿Es una causa estable o inestable? Por ejemplo, que esta persona es muy violenta, es interno, pero además es estable. O que esta persona hoy se ha levantado con muy mal humor, es interna, pero es inestable. A lo mejor mañana se levanta de otra forma. ¿Ya? Entonces, no es tan simple como decir que algo es externo o externo, sino que además puede ser causas o atribuciones estables o inestables. Las inestables cambian en el tiempo, las estables perduran en el tiempo, y además cosas que son controlables o incontrolables. Por ejemplo, podemos decir, es que, claro, hoy se ha levantado así con muy mal humor, eso es interno, es inestable, y además, ¿es controlable o es incontrolable? Alguien podría decir, es que eso es incontrolable, es que te levantan así y no hay nada que hacer. ¿Ya? O sea, que no puede hacer nada para cambiar el estado en el que se ha levantado hoy, o a lo mejor hay otra persona que lo puede ver controlable y dice, ah, no, pero es que eso tú puedes hacer un esfuerzo, aunque te hayas levantado de mal humor, por intentar cambiar y mejorar tu día. ¿Ya? Entonces, se combinan estos 3 elementos, estas 3 dimensiones, para dar lugar a distintos tipos de atribuciones. Que si veis es como mucho más realista que lo anterior, que era simplemente atribución externa o interna. Aquí tenemos distintas combinaciones. Por ejemplo, ¿por qué he reprobado la prueba? Este modelo diría que hay numerosas combinaciones en función de estas 3 dimensiones. Ya, una causa interna, estable y controlable es que no me he esforzado. El esforzarse es una causa interna, depende de la persona. Es estable en el sentido de que, bueno, podemos decir es que la persona en general nunca se esfuerza, y además es controlable porque tú si quieres puedes empezar a esforzarte. Sin embargo, decir, es una causa, he reprobado la prueba por suerte, por mala suerte que he tenido. Ahí estamos hablando, como veis, de una causa que es externa, es ajena a la persona. Es incontrolable. Yo como voy a controlar la mala suerte que justo me han preguntado las cosas que yo no me sabía, ¿no? Y además es inestable porque puede ser que hoy tenga menos suerte, pero mañana capaz que tengo una prueba que me pregunta justo lo que me sé, ¿no? Entonces fijaos cómo, y así tenemos numerosas combinaciones, ¿no? O por ejemplo el estado de ánimo, que justo estábamos hablando de eso, ¿no? Puede ser aquí aparece como una causa interna, inestable e incontrolable. Es interno, el estado de ánimo tiene que ver con la persona. Es inestable porque puede cambiar. Hoy tengo un estado de ánimo, pero la semana que viene tengo otro. Y además es incontrolable porque si yo me siento así, ¿cómo voy a cambiar yo mi estado de ánimo? No puedo. Entonces, fijaos, estos son como simplemente ejemplos, pero fijaos como el punto es que se empieza a complejizar el cómo se entienden las atribuciones que las personas hacen. Lo de interno y externo se nos queda corto y nos damos cuenta de que las atribuciones que hacemos en general hay muchas más dimensiones, ¿no?, jugando ahí, hay muchas más variables, muchos más factores que son relevantes, como la estabilidad y como la incontrolabilidad. Y de nuevo, en función del tipo de atribuciones que yo haga, van a determinar mi comportamiento futuro. Si yo pienso que repruebo la prueba porque he tenido mala suerte, ¿cambiaré algo de cómo yo enfoco el ramo? Probablemente no, porque yo entiendo que es que ha sido mala suerte. Pero si yo siento que he reprobado la prueba porque no me he esforzado nada, además nunca me esfuerzo en general en los ramos, o no me esfuerzo lo suficiente, sí puedo cambiar mucho. No es que ha sido por mi esfuerzo, ha sido culpa de mi esfuerzo que no me he esforzado lo suficiente, y entonces ¿cómo cambio eso? Entonces, de nuevo, lo importante de las atribuciones que hacemos sobre nosotros mismos, sobre los demás, determinan el comportamiento futuro. ¿Ya? Entonces, como veis, hemos pasado de un modelo como un poco más simple en términos de cómo se describen las atribuciones a un modelo un poquito más complejo. Esto básicamente es lo que estamos diciendo siempre cuando tenemos atribuciones externas, inestables, incontrolables
no hacemos nada para solucionar el problema. Esas son las más, cuando hacemos atribuciones de estas características, es lo más peligroso en el sentido de que no generan o no motivan que hagamos algo para cambiar. Repito, porque si yo pienso que he suspendido la prueba, que no he reprobado la prueba por suerte, no puedo hacer nada para controlar eso ni para cambiar eso. Voy a seguir reprobando hasta el fin de los días, ¿no? Entonces, estas atribuciones externas, inestables e incontrolables son, como digo, las más peligrosas y las más negativas, en el sentido de que las personas no hacen nada para cambiar sus objetivos, sus metas, sus logros. Por eso, uno de los aspectos importantes o uno de los elementos que definen, por ejemplo, las personas que tienen ciertas tendencias depresivas, es esta visión de que no pueden controlar su futuro, de que el futuro va a ser negativo y no pueden hacer nada para remediarlo. Porque tener atribuciones tan negativas y tan incontrolables de nuestra vida, claro, al final nos deja en una situación de mucha vulnerabilidad, porque ¿qué puedo hacer yo para cambiar esto, no? Si esto es así, yo no puedo hacer nada para modificarlo. Tienen efectos psicológicos muy negativos, ¿no? Y como digo, en personas que tienen como ciertas tendencias, como a estados de ánimo más negativos, más depresivos, a veces se presenta este patrón. No puedo controlar nada, no puedo hacer nada por mejorar, la vida va a ser negativa, la vida va a ser mala, y yo no puedo cambiarlo. Y eso genera, obviamente, como digo, mucho malestar y encima nos deja sin poder solucionarlo, ¿no? Sin poder hacer nada bajo nuestro control. Entonces, estos son los tipos de atribuciones que hemos visto hasta ahora: disposicional o interna, situacional o externa, y esta última nomenclatura o categorización que incluye no solamente lo interno y lo externo, sino también lo controlable y lo incontrolable, y lo estable o inestable. Vamos a avanzar un poquito más. ¿Cómo utilizamos las atribuciones de forma estratégica? Veremos en el próximo tema, en el tema de identidad y autoestima, cómo también de alguna forma ocupamos diversos recursos de la autoestima para sentirnos bien con nosotras mismas y mismos. Esta creencia de que, no sé, por ejemplo, las personas tienden a pensar que sus relaciones de pareja son mejores que el promedio, o que son más inteligentes en algunas cosas que el promedio. Eso literalmente no puede ser cierto, porque no todos podemos estar por encima del promedio, porque entonces el promedio sería otro, ¿no? Pero las personas tendemos a percibirnos de forma positiva. Y eso es bueno, eso nos protege de sentirnos mal y de tener un mal autoconcepto. Lo veremos la próxima semana. Con las atribuciones pasa algo parecido, ¿no? Ocupamos las atribuciones, también un poco con lo que decíamos en relación a la víctima, de forma estratégica, para servir a nuestras necesidades, ¿no? La típica frase de he aprobado o he pasado el ramo versus me han reprobado. De nuevo, de forma completamente automática, no nos damos cuenta cuando ocupamos esto, ¿no? O hemos ganado, cuando juega nuestro equipo de fútbol, hemos ganado, pero cuando vienen han perdido. Ellos ya no han perdido, ¿no? Cosas automáticas, cosas que son como pequeños detalles del día a día que sirven para mantener autoestima positiva, ¿no? Y también hay una tendencia muy fuerte en general, a no ser que seamos personas sumamente autoexigentes, que también no hay, pero en general cuando las personas fracasan en algo tienden a achacarlo y a explicarlo a través de causas externas, ¿no? Aquí tenemos a Alexis que dice: las piernas no me acompañaban. Se hizo como un meme con esto. En el fondo era una explicación de eran mis piernas que no, ¿no? Una forma de explicar por qué lo he hecho mal, por qué he fracasado. Siempre tendemos a buscar atribuciones externas, ¿no? En general. Ahora también vamos a ver cómo eso nos pasa con nosotros mismos, pero no con los demás. Nosotros mismos siempre buscamos atribuciones externas cuando estamos hablando de un fracaso. No siempre, pero en general. Y de nuevo esto está como a la base para mantener una autoestima positiva, para mantener un autoconcepto positivo, para sentirnos bien con nosotros mismos. Pero hacemos como este uso como estratégico y conveniente, ¿no?, de las atribuciones. Sin embargo, en general, que antes también lo hemos mencionado de alguna forma, aunque cuando nosotros cometemos fracasos tendemos a culpabilizar al contexto, esto no sucede con todas las personas, o no sucede siempre que hacemos juicios. En general, hay algo interesante. Bueno, voy a preguntaros, ¿qué creéis que sucede ya? Imaginaos que vais por la calle, hay un choque entre dos autos, o vais manejando y vais un choque entre dos autos. No vosotros, no estáis involucrados ahí en ese choque, en ese accidente, pero veis dos autos que acaban de chocar. ¿Qué creéis que es lo primero que se os viene a la cabeza? En general. ¿Iban conduciendo mal, o la gente maneja mal, o la gente son como, no sé, malos conductores, o algo ha pasado, capaz que, no sé, la carretera estaba mal, o ha habido algo que les ha hecho chocar?
¿Qué creéis que hacen las personas en general? ¿Atribuir lo que ven a causas internas de otros o a causas externas? Esto es como así, como a ver qué opináis, porque no tenéis por qué saberlo. Sí. Yo creo que son internas porque bueno, la gente siempre dice como uno de los dos se equivocó, como cuando hay un choque, como ya, como ¿quién tiene la culpa? Siempre hay una víctima y una víctima. ¿Sí? Yo creo que también depende mucho de cómo vemos a la persona que está involucrada en el choque. Por ejemplo, si estamos viendo manejar que uno es como un viejo y otro es como alguien más joven, uno puede decir, quizás fue el viejo que estaba medio ciego, entonces fue una causa externa, y la de, como decía Marcelo, y la persona que fue chocado, chocó, no sé, en este caso se dice que el viejo chocó con la otra, dice, la otra fue, el choque fue para ella una causa externa, pero para él una causa interna. Las dos cosas son ciertas. En general tendemos a utilizar atribuciones internas o disposicionales cuando vemos algo. Ahora vamos a ver cómo se llama este efecto, porque es un efecto que se repite mucho. Cuando vemos que pasa algo, tendemos a pensar en causas internas, disposicionales. Algo tiene que ver con la persona que lo ha hecho. Alguno de los dos se ha equivocado. Es verdad que esto encima está mediado e influenciado por los sesgos o por las creencias que podemos tener de cada persona. Claro, si encima vemos que el que maneja es una persona que esperamos que tenga pocos recursos, ¿no? Porque es una persona, un anciano, o si entramos ya en juicios y en estereotipos, si vemos ver que es una mujer la que ha chocado o la que está involucrada, automáticamente vamos a pensar, era una mujer. Después se pondrán en marcha, por suerte, nuestras herramientas para controlar nuestros prejuicios y diremos, bueno, no sabemos lo que ha pasado. Alguna parte de la sociedad, otra parte de la sociedad pensará todavía que ha sido la mujer la causante, cuando la evidencia muestra que los hombres tienen más accidentes de tráfico que las mujeres, también por socialización, ¿no? Porque se socializan de una forma más impulsiva, las mujeres se nos educa para ser más cautas, bueno, pero me estoy yendo de tema. El caso es que en general tendemos a hacer atribuciones disposicionales de las personas que ven, ¿no? Hay estudios como súper interesantes, incluso situaciones en las que les ponen escenarios a las personas de, mira, imagínate que ha habido como un desastre natural en este lugar y nos encontramos estas personas que están saqueando un supermercado. ¿Por qué crees que lo hacen? Y se les explica que ha habido un desastre natural, se les explica que es una condición extrema, y la gente dice, porque son egoístas, porque son... O sea, en general, las explicaciones que se tienden a dar de las situaciones es culpabilizar a las personas. En general, culpabilizar no en un mal sentido, sino causas disposicionales. Lo hacen por algo interno, algo que tiene que ver con la persona. Este error se llama el error de atribución fundamental, o sesgo atribucional, o sesgo de correspondencia, porque en el fondo solo lo ocupamos cuando estamos explicando comportamientos de los demás. Cuando estamos explicando nuestro propio comportamiento, sí que utilizamos atribuciones situacionales. No, es que a mí me ha pasado esto porque el contexto me ha influido, es que me ha pasado esto porque me han provocado, es que me ha pasado esto... Miramos el contexto, miramos la situación en mayor medida cuando se trata de aspectos o de situaciones que nos pasan a nosotros mismos que cuando se trata de situaciones que les pasan a otras personas. Y eso se da repetidamente, incluso en situaciones en las que todo el mundo podría esperar que se explicara de otra forma, ¿no? Pues si ha habido un desastre natural, si ha habido una situación, no sé, una catástrofe, pues la gente está yendo, no sé, a sacar agua del supermercado porque, no sé, ha habido una catástrofe, como es obvio, ¿no? Pues la gente tiende a pensar en, bueno, quizás que estas personas, no sé, son más egoístas que los demás y por eso se han puesto a buscar alimentos. No les influye, o sea, cuando hacemos un juicio de otras personas y tendemos a evaluar en mayor medida o atribuir la causa de la conducta a la persona en vez del contexto, en comparación a cuando hablamos sobre nosotros, ¿no? Hay un estudio clásico que siempre que lo explicamos como que es un poco confuso, pero voy a intentar explicarlo claro para que se entienda, que es como el estudio clásico de los 60, el que mostró este error atribucional tan, error fundamental, como tan, ¿cómo llamarlo? Como tan así, tan claro, ¿no? Y tan, no se me ocurre, como tan, bueno, no sé la palabra que quiero decir, no importa, pero que es como demasiado fuerte o como demasiado... ¿Evidente? Evidente, sí, no, pero es como... No sé, bueno, no importa, a ver si se me ocurre. En el fondo que es muy impresionante que la gente podamos tener estos procesos, ¿no? Es muy evidente, o sea, es muy impactante que esto pueda suceder, estos resultados. Ya.
Voy a ponerlo con un ejemplo actual para que quizás se pueda entender mejor. Ya, imaginaos que yo digo, mira, vengo de otra clase, vengo de estudiantes de primero, y les he pedido hacer un ejercicio. Entonces, a la mitad de la clase le he dicho, vosotros tenéis que ponerme en un papel cosas buenas del presidente Boric. Y a la otra mitad de la clase yo les he dicho, tenéis que ponerme en un papel cosas malas del presidente Boric. Yo les he pedido a la mitad de la clase y a la otra mitad de la clase que me digan cosas buenas o cosas malas, pero las personas han escrito lo que yo les he pedido, o cosas buenas o cosas malas, les he puesto a hacer ese ejercicio. Y aquí tengo sus respuestas. Imaginaos que os digo eso, ¿no? Y ahora os pregunto, ¿creéis que estas personas están a favor o están en contra del presidente Boric? Ya, dejémoslo ahí. Y después os digo, ya, y también he estado en otra clase, no sé, de otro curso, da igual, y les he dicho que escribieran cosas buenas o cosas malas del presidente, que cada uno escribiera lo que quisiera. Yo no le he pedido a nadie explícitamente que escriba algo bueno o algo malo, sino que les he dicho, ya, escribid lo que queráis, o bueno o malo, del presidente Boric. Ya, y traigo esas respuestas. Y os pregunto a vosotros, estas personas que yo les he dicho, ya, escribid lo que queráis, o bueno o malo, ¿creéis que están a favor, en función de lo que han escrito, creéis que están a favor o en contra del presidente Boric? ¿Qué me diríais vosotros? Es un poco enredado, yo lo sé. Pero lo lógico es decir que es pensar, bueno, las personas que están a favor del presidente han escrito cosas buenas, las personas que han escrito cosas malas del presidente será porque están en contra. Esto es como lo lógico. Si yo os digo, o yo ahora mismo os dijera, escribidme lo que queráis del presidente Boric o de quien sea, me da igual, de Alexis, me da igual, por no politizar. Escribir cosas buenas o cosas malas de Alexis. Y después digo, yo voy a intentar saber si a mis estudiantes les gusta o no les gusta Alexis. Lo lógico es pensar, bueno, las personas que me han escrito cosas buenas de Alexis será porque les gusta, las personas que me han escrito cosas malas de Alexis será porque no les gusta. Eso es lo esperable, ¿verdad? ¿O no? Ya. Eso es lo que sucedía. Pero, en el caso contrario, cuando yo os digo, vosotros me tenéis que explicar, tenéis que escribir en un papel cosas malas de Alexis, cosas malas, y vosotros cosas buenas de Alexis, me lo tenéis que escribir en un papel. Y después yo intento adivinar si vosotros o vosotras os gusta o no os gusta Alexis. ¿Puedo yo sacar conclusiones a partir de lo que habéis escrito? No, porque está también influenciada por la autoridad que... Claro, no, porque yo os he dicho, escribe cosas buenas o escribe cosas malas. Entonces, lo que habéis escrito probablemente vosotros no es lo que penséis, es lo que yo os he pedido. ¿Se entiende la diferencia o no? Sí. O no se entiende nada, si no se entiende, decímelo. Si es que este experimento nunca sé cómo explicarlo de otra forma, porque como que es raro. Sí. Pero, ¿se entiende la diferencia o no? Sí. ¿No? Regular. ¿Cómo lo podría explicar mejor? ¿Se os ocurre algo? ¿Escribiendo? Personalizarlo. No tengo nada para escribir. Es que lo que entiendo, creo que en el texto salía que les decían que eran personas introvertidas y extrovertidas, ¿o no? Puede ser que sea otro ejemplo, no recuerdo lo que Sí, y les decían, por ejemplo, ya, me dicen que es introvertido, entonces yo le hago preguntas que van hacia ese rasgo, entonces él se termina convenciendo como que era introvertido, algo así era, no estoy segura. Sí, pero eso no sé si es como confirmación de la expectativa. No. Bueno, ya, voy a volver a explicar el ejemplo. Si yo le pido a alguien que escriba algo positivo o algo negativo de una persona, no, voy a empezar por otra parte. Yo le pido a alguien, escríbeme lo que tú quieras de Alexis, o bueno o malo, ya, escríbeme lo que sea. Es lógico esperar que las personas que escriban cosas buenas es porque realmente piensan eso. Yo voy a escribir algo bueno porque es lo que pienso. Pensar en un personaje político, si es que te lo hicieron con Fidel Castro porque era un personaje controvertido, pensar en algún personaje político que ellos puedan decir, escribe lo que tú quieras de esta persona. Y yo después digo, a ver, voy a hacerme una idea de cuáles son, de qué piensa la gente de mi clase, qué piensan mis estudiantes sobre este político. Si yo me pongo a leer lo que habéis escrito, yo puedo inferir, bueno, como digo, los que han escrito cosas buenas están a favor, los que han escrito cosas malas parece que no les gustará tanto. Ya. Pero si este es un escenario diferente y yo os obligo, os pido, vosotros escribirme cosas buenas de Boric
y luego yo después las leo, yo no puedo saber si estáis a favor o en contra de Boric, porque yo os he pedido que me escribáis cosas buenas, capaz que estéis en contra, pero habéis hecho el ejercicio. Y al contrario, si yo a un grupo de personas digo, escribe cosas malas, la tarea es que me escribas cosas malas que ha hecho desde que es presidente hasta ahora. Yo después de ese texto no puedo sacar las conclusiones de si las personas que lo han escrito están a favor o en contra, porque no es un texto que estas personas hayan escrito porque quieren, sino porque lo han escrito porque yo se lo he pedido. Entonces, de la primera muestra yo sí puedo inferir, estas personas están a favor o en contra de Boric, porque mira, los que me han escrito cosas buenas es porque les gusta, los que me han escrito cosas malas no les gusta. De la segunda muestra, en la que yo les pido explícitamente escríbeme cosas diferentes de Boric, o sea, cosas buenas o malas, yo qué sé si esa gente que me ha escrito esas cosas les gusta a Boric o no les gusta. Si lo que me han escrito no porque lo piensen, sino porque yo se lo he pedido. ¿Se entiende un poco más? Sí. Entonces, no me quedó muy claro si el error ahí sería el yo pensar. El error que pasa es que ya, cuando la gente escoge si quieren escribir a favor o en contra, cuando la gente escoge, yo digo, ya, escribís, el que quiera puede escribir cosas buenas, el que quiera puede escribir cosas malas. Yo después digo, mira, estos alumnos están en contra, estos alumnos están en favor, porque ellos han escogido si quieren escribir cosas buenas o malas. Pero el punto es que el error fundamental se hace cuando yo os obligo a escribir cosas buenas o cosas malas de una persona, y yo después, lo que muestra en este estudio es que la gente, yo después voy a pensar, estos estudiantes que me han escrito cosas buenas serán porque están a favor. No, lo han escrito porque yo te lo he pedido. Entonces, incluso en esa situación extrema en la que la gente hace las cosas porque alguien se lo pide, la gente tiene que hacer atribuciones disposicionales. Han escrito a favor de Boric porque está a favor de Boric. Y estos que han escrito en contra será porque están en contra de Boric. No, lo han escrito porque la profesora se lo ha pedido. La gente ignora la situación y la gente lo que piensa, si han escrito bien es porque están a favor, si han escrito mal es porque están en contra. O sea, fijaos hasta dónde llega el hacer una atribución interna. Tú tienes la información de que esta gente ha hecho algo porque se lo han pedido de fuera. Es una causa externa. Alguien les ha pedido que escriban bien o mal sobre Fidel Castro. Y sin embargo la gente dice, no, los que han escrito sobre Castro bien es porque están a favor. Y los que han escrito mal sobre este personaje histórico político es porque están en contra. No. Sí, el de Castro. Ignoran el hecho de que han sido asignados a esas condiciones. O sea, fijaos, como digo, hasta el punto de dónde llega esa atribución interna. Yo prefiero, pienso antes que es que ha escrito algo bueno porque está a favor de Castro, en vez de pensar es que lo ha escrito porque alguien se lo ha pedido. Que es como lo obvio. Ahí está el error de atribución fundamental. El pensar que la gente hace las cosas por causas internas, en vez de darnos cuenta de qué es lo que hay alrededor que puede llevar a que la gente haga esas cosas. Y este experimento es como, sigue sin salirme la palabra, pero es como una desfachatez, como que esta gente piense que efectivamente esta gente está a favor o en contra de Castro. Que los participantes piensen eso, ¿no? Si les han obligado a escribir ese texto, tú no puedes saber si están en contra o a favor. ¿Se entendió un poco? Sí. Igual se puede conseguir contexto, no sé si contexto, pero por ejemplo, quien está tomando el texto, o sea, al final de la persona, que haga la pregunta más o menos ambigua, por ejemplo, decir, dime una crítica, sin decir si es buena o mala. Claro, podría haber distintas formas como de mejorar ese procedimiento, en el fondo, una crítica positiva o negativa, sí. Sigue siendo contexto. Claro, en el fondo sí, porque en el fondo no es algo que tú decidas hacer, sino que estás respondiendo. El único caso en el que esto sería como una decisión es cuando yo os digo, escribir crítica positiva o negativa, da igual, que cada persona elija lo que quiera escribir. Si cada persona elige lo que quiera escribir, ahí sí que podemos decir, bueno, aquí cada persona está... Realmente han escrito lo que han querido, estas personas que han escrito bien es porque están a favor, estas personas que han escrito mal están en contra. Pero si hay alguien de fuera que te pide que escribas algo, ¿cómo después se pueden sacar conclusiones de que ese algo que han escrito es lo que realmente piensan? Pero la gente sí piensa eso. Si ha escrito bien es porque está a favor. Es como si yo digo, ya, escríbeme cosas negativas este grupo cosas positivas, y luego yo en mi casa digo, está escrito algo positivo, está a favor de Boric. Pero si yo le he dicho lo contrario, no puedo saber si está a favor y ha escrito algo coherente con lo que piensa, o si es que está en contra y ha escrito eso porque yo se lo he pedido. No lo puedo saber. Pero la gente cree que lo sabe y cree que sí, es que se ha escrito algo bueno porque está a favor. Entonces ignoramos completamente lo que hay en el contexto. Eso es lo importante. Ese es como el punto del error de atribución fundamental. Cuando tenemos que explicar algo que nos pasa a nosotros, utilizamos el contexto. Cuando tenemos que explicar algo que han hecho otras personas, ignoramos el contexto y hacemos atribuciones disposicionales.
¿Por qué pasa esto? No está muy claro, pero una de las posibles explicaciones es por el efecto actor-observador. Si yo soy el actor o la actriz de una escena, ¿no? Yo donde miro al exterior. Entonces, a mí me pasa algo. Yo voy manejando y choco. Mi sistema perceptual me lleva a mirar al contexto, porque yo soy actor o actriz de esa situación, entonces yo miro al contexto. Entonces, es más fácil que yo pueda pesquisar causas en el contexto que a mí me han llevado a chocar. Porque yo estoy mirando al contexto. Ahora, si yo soy observador y veo dos personas que acaban de chocar, yo que miro las personas que se han chocado. No miro perceptualmente o no miro al contexto. Entonces, como yo perceptualmente me focalizo en la gente que acaba de chocar porque soy un observador de la situación, digo, es que iban manejando mal, es que iban rápido, es que no saben manejar, es que, ¿no? Esa es una de las posibles explicaciones, ¿no? Y de hecho, hay estudios que muestran que en función de lo que nos fijemos, damos distintas explicaciones de las conductas de las personas. Por ejemplo, en este estudio les mostraban a los participantes una grabación de una persona confesando un crimen. Cuando la grabación enfocaba a la persona que era como la que estaba acusada, entonces salía la grabación diciendo sí, yo soy culpable, yo hice esto, las personas que veían esa grabación decían, efectivamente, este hombre es culpable. Pero si en la grabación lo que se enfocaba era el detective, las personas que veían el vídeo de una persona confesando un crimen decían, no, la persona no es culpable, capaz que es que el detective le está presionando para que sea capaz de confesar. Entonces, es tan simple como de en dónde ponemos nuestro foco perceptual y visual nos influye en el tipo de atribuciones que hacemos. O sea, fijaos como ya como el colmo, ¿no? de lo paradójico que puede ser. Que yo miro al contexto, cuando yo soy la persona a la que le están pasando las cosas, yo voy a pensar que el contexto es causante de la situación. Pero si yo miro a las personas, yo voy a tender a generar o hacer atribuciones internas. Entonces, fijaos todos los elementos que influyen en las atribuciones, ya no solamente nuestros sesgos, nuestros prejuicios, las personas, el tipo de ropa que lleva la persona que veíamos al principio, la edad de la persona, el sexo, ¿no? Es que encima aspectos perceptuales que tienen que ver con cómo percibimos y en qué nos fijamos cuando estamos en el mundo, también influyen en cómo vamos en el tipo de atribuciones que vamos a hacer, ¿no? ¿Ha quedado más o menos claro? Sí, es un poco enredado, pero es como de lo absurdo que es el resultado. Como que creo que acaba siendo enredado y nunca sé bien cómo plantearlo. Capaz que tengo que mirar el libro a ver qué ejemplo ponen. Pero creo que puso el de Fidel Castro, creo que lo que yo dije era de otra cosa. Yo creo que eso es pero relacionado. De confirmación de la expectativa, creo. Sí, creo que me fui al texto de la otra semana. Puede ser. Sí. Pero no importa, si todas las ideas son buenas. Yo lo relacioné con el debate que se abrió luego del experimento de Milgram. Ajá. Cuando había una autoridad que le decía que se tenía que hacer algo, y con lo que usted dice, si yo me fijo en la persona que hizo ese acto, que fue la electrocutación, la culpa se la ha hecho a él porque probablemente extrapolándola a la situación de Alemania en los 40, porque él odiaba a ese grupo de personas. Claro, sí. Pero no excluimos, excluimos la influencia que la autoridad pudo haber tenido en la decisión de esa persona. Sí, tendemos a hacer ese proceso, efectivamente. Como explicar las causas por atribuciones internas, ¿no? Entonces, claro, si nos vamos aquí como, no sé, al terrorismo, o por ejemplo el supremacismo blanco en los Estados Unidos, como esa tendencia a decir, es que están locos, ¿no? O que tienen como problemas mentales. Siempre causas o tendencias a explicarlo a través de causas internas, disposicionales de la persona, ignorando todo el contexto social que puede llevar a estas personas a que cometan actos tan aberrantes y tan antihumanos como los que hacen, ¿no? Pero esa tendencia a culpabilizar a la persona y a decir es que si lo hace porque está llena de odio, pero ¿y cómo miramos el contexto? ¿Y cómo el contexto puede haber influenciado? Probablemente interactuando con algunas características individuales de ciertas personas, pero eso es lo que se nos olvida en este tipo de juicios, ¿no? Fijaos en este ejemplo, también estudios clásicos, en este de aquí, que en este estudio lo que leían como descripciones cortitas de personas y después analizaban qué es lo que recordaban o qué palabra era más
útil para recordar esa frase que habían leído, ¿no? Entonces, por ejemplo, le decían, el bibliotecario le ayuda a cargar los víveres a la anciana mientras cruza la calle. Y después dicen ya, ¿cómo vamos a intentar a que las personas recuerden estas frases? Y les ponían distintos como frases o distintas palabras, mejor dicho, para hacer que recordaran. En este caso les ponían libros, bolsas, servicial. Fijaos que la palabra servicial ni siquiera aparece en ninguna parte. Bolsas aparece un sinónimo que es víveres. Libros tampoco aparece, pero la persona es bibliotecario. ¿Cuál crees que fue la palabra que más les ayudaba a las personas a recordar esa frase de arriba? Leerla de nuevo. El bibliotecario le ayuda a cargar los víveres a la anciana mientras cruza la calle. Servicial. Servicial. De nuevo, atribución disposicional. Servicial era la palabra más útil para las personas para recordar esa frase. O sea, esa frase les evocaba esta palabra. ¿Por qué? Y de nuevo, servicial, atribución disposicional. Y ayuda a cruzar la calle porque es servicial el bibliotecario. A lo mejor le ayuda a cruzar la calle porque se lo ha pedido la anciana, porque se lo ha pedido un policía, yo qué sé, ¿no? Pero fijaos que de esa frase nos quedamos con cómo es el bibliotecario servicial. O sea, lo importante que son las creencias disposicionales, ¿no? El atribuir o el pensar que la gente hace lo que hace porque son así, porque tienen que ver con causas internas. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahora? ¿No? Estamos casi listos. Más factores que pueden influir en el tipo de atribuciones que hacemos, aparte de este efecto de actor observador, que hemos dicho que puede ser interesante y que puede ser importante. Otro de los factores que se han estudiado, que se han analizado, que es más relevante, son las diferencias culturales. Sabemos que hay distintos tipos de culturas, por supuesto, y hay distintas variables o dimensiones que son distintas de distintos contextos o culturas o países. Y la dimensión de individualismo y colectivismo suele ser una de las más importantes, ¿no? Las sociedades más colectivistas, que hay razones históricas y evolutivas por las cuales hay sociedades más colectivistas, son sociedades que valoran más los vínculos entre personas, los objetivos y las metas que se proponen o que son reforzadas, son metas grupales. El egoísmo es el rasgo que está castigado, ¿no? Sin embargo, las culturas más individualistas son las culturas en las que se valora mucho más el esfuerzo individual, el conseguir los propios méritos, los propios logros. Los rasgos o las tendencias que están más castigadas son, por ejemplo, el inconformismo, el no conseguir lo que una se propone. Son sociedades radicalmente opuestas en este sentido. Y como digo, hay razones tanto sociopolíticas, históricas, pero también evolutivas, que les ha llevado a comportarse de esa forma, ¿no? Por ejemplo, las sociedades asiáticas, que son más colectivistas, hay muchos autores que lo relacionan con el cultivo y con el trabajo con el arroz. Que es un trabajo que se tiene que hacer en grupo porque es imposible hacerlo de forma individual. Entonces, bueno, como distintos elementos de la agricultura, de la ganadería han ido también fomentando distintos tipos de culturas. Hay mucha diferencia en el tipo de atribuciones que se hacen en función de la cultura. En este estudio describían también una situación extrema de una persona que cometía un crimen y les preguntaban a las personas, creo que eran chinos y estadounidenses, si no recuerdo, sí, norteamericanos y estadounidenses, les preguntaban ya, ¿por qué esta persona crees que está cometiendo estos crímenes, crees que está haciendo estas cosas? Y los estadounidenses tendían a dar razones mucho más individualistas, mucho más disposicionales. Por ejemplo, tenía problemas de salud mental, o se había puesto a sí misma mucha presión, tenía problemas de personalidad crónicos, todo disposicional. Todo interno, todo tiene que ver con la persona. La persona ha cometido este crimen, le ha pasado esto porque tiene problemas mentales, tiene rasgos de personalidad muy complejos. Sin embargo, cuando le preguntaban lo mismo a personas que tenían o que provenían de la cultura china, las explicaciones que daban eran radicalmente opuestas. Lo que pasa es que la violencia en Detroit era como muy negativa para esta persona, ¿no? Era un factor que la violencia diaria era un ejemplo que esta persona podía seguir, como que aprendió de la violencia que había en su contexto para ejercerla él mismo, ¿no?
O los tiempos de los 60, en los que había, pues, no sé, una cultura hippie, o más libertad sexual, o más drogas, le llevaron a que se comportara de esta forma. Entonces, fijaos la diferencia de explicaciones. Un grupo, el grupo de la cultura colectivista, lo explica en función de la sociedad, de las crisis sociales, de la violencia diaria que se vivía en este lugar. Y el otro grupo lo explica diciendo, no, es que tenía problemas de personalidad, es que tenía problemas mentales. Fijaos lo diferente que son unas explicaciones u otras, ¿no? Entonces, básicamente, este estudio es un ejemplo para mostrar que además la cultura en la que nos desarrollamos, como el background social que tenemos, donde nos hemos socializado, también influye en el tipo de atribuciones y de explicaciones que damos de las personas y de las cosas que hacen, ¿no? Entonces, para resumir, quedarnos con la idea de que las atribuciones son necesarias, que las hacemos constantemente, pero que además hay numerosos factores que influyen en estas atribuciones. Desde la cultura en la que vivimos y cómo nos hemos socializado, hasta aspectos que tienen que ver con cómo percibimos a las demás personas, ¿no? Como decíamos antes, el sexo, la raza, ¿no? La ropa que lleva. Entonces hay muchos factores que influencian las atribuciones, y uno de los factores más importantes es esta diferencia entre el yo versus los demás. Yo intento explicar las cosas, explico lo que a mí me pasa, sobre todo si son fracasos, a partir del contexto y la situación, pero cuando tenemos que explicar las reacciones de la gente y las conductas de las personas, tendemos a utilizar atribuciones disposicionales. ¿Ya? Ese es como así como un mega resumen. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? 20 minutos os voy a regalar de nuestro tiempo. Ya, leeros el trabajo, leeros la pauta para que la próxima semana, si es que alguien tiene dudas, lo solucionemos, y estar atentos y atentas al lunes para cuando mandemos el link, ¿vale? Para que os inscribáis.